51 para el turno siguiente. Y la verdad es que, bueno, faltarían muchos o quedan muchos afuera, que no están conformando grupos o no tienen posibilidad de reunirse. Después había, sí, ahí la posibilidad de juntarse Esteban, Fernando, Roger, que son los que dejaron mensajes y que estaban sin grupos y bueno, y con intenciones de contactarse. Vean si pueden formar entre ustedes, por lo menos, para ya empezar. Hoy se va a estar conectando César en unos minutos y va a empezar a preguntar y va a empezar a orientarlos sobre algunas cuestiones que ustedes tengan referente a las consignas o qué es lo que tienen que empezar a hacer. Siempre decimos esto, ¿no? El tiempo transcurre rápido y no queremos que se queden sin esta posibilidad de trabajo práctico. Recuerden que habíamos dicho, para aprobar la asignatura son los 2 exámenes parciales o sus posteriores recuperatorios y el trabajo práctico aprobado. Entonces, esto es parte de esta cursada, es parte de la asignatura y hagamos todo lo posible para que ustedes puedan empezar con las mismas posibilidades o al mismo tiempo. Ustedes me dirán si yo comparto acá este video, si lo pueden ver. ¿Pueden ver la imagen o no? Ustedes me indican, ¿sí? Todavía no se ve. No se ve bien, porque puede ser, a ver, por algo, pero ni siquiera se ve en la pantalla compartida. Ahí lo veo, que no Ahí figura se está todavía. cargando. Ajá, bien, 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 porque yo lo tengo descargado, pero digo, quiero saber si ustedes lo pueden ahí, por lo menos, ver en pantalla, ¿no? Se ve una pantalla negra, no sé si Ujú. No, no sería estaría eso. bien. No, no sería eso. Pero, Ahí a está. ver, Ahí por lo menos yo ahí está. veo que hay un reproductor de video. Sí, y dice algo, ¿se puede ver una imagen o no? Porque yo lo tengo ya establecido y dice la ruta. No, ustedes no pueden ver eso. No, se ve como el reproductor de video Sí, y arriba el título, que creo que dice sí, Post Panamax. ajá. Y usted A tiene ver. el tic puesto el mouse puesto en play. Sí, 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 por eso. Pruebe Pero poniendo está play ahí. y a ver si así funciona. A ver, ahora. Se ve blanco. Bien, no, entonces, porque yo lo probé también y no se podía ver, sino igual después sí veo ahí que está blanco, porque quizás como está descargado, cuál es decimos, la forma o el formato que lo descargué, no lo permite acá, ¿no? Pero no importa, vamos a hacer, igual vamos a Podría, trabajar con. podría probar, Dale, podría probar si pone compartir toda la pantalla, o sea, no seleccionando una pestaña. sí, No sé si probó eso. a ver, lo vemos. Ahí lo ponemos y vemos si nos deja. A ver. No, creo que no, pero vamos a probar. Ustedes me van diciendo, si no, después se los dejo. Es igual un video cortito, más que nada para que veamos la relación de la infraestructura, los medios de transporte, pero no tomo ahí. Quedo como. Sí, ahí tendría que apretar el iconito para reproducir el video. Ahí, bien. No, si ustedes lo pueden ver, yo poco, porque acá directamente no puedo ver nada. Sí, ahí No vemos veo pantalla. ni siquiera la pantalla. Si ustedes Ahí me sí. dicen, Ahí se bien, puede bien, ver el video. perfecto. Bueno, perfecto. Ahí está. Es cortito, dura 2 minutos, más o menos. Lo único, profe, es que no se escucha. No sé si tiene audio esto. Ajá, lo subimos. Sí, más que nada las medidas.
Sí, bueno, eso era, ¿no? No es mucho más, pero más que nada lo que queremos mostrar, lo que queremos ver ahí es los medios de transporte, nosotros hablábamos, los medios de transporte, la infraestructura, esto que ahí vimos es un poco el desarrollo que tuvo que hacer el canal de Panamá para poder incorporar estos distintos transportes o poder permitir que pasen estos distintos transportes por este espacio. Y lo que también estaríamos observando es la infraestructura y la organización en relación a, bueno, pueden pasar de, a ver, ahí está. Ahí ha dejado de compartirse la pantalla, dice, así que vamos a cerrar este video, así no nos molesta. Y compartimos la de la presentación para esta clase. Entonces, ¿de qué vamos a seguir hablando y por qué vemos esta relación con este video? Bueno, vamos a estar hablando de la carga, ¿sí? Las características que tiene la carga y también los equipos auxiliares o también de envases y embalajes que hacen posible que nosotros a través del transporte internacional de todo este concepto de logística que venimos desarrollando, tengamos esta posibilidad, ¿no? De enviar, de transportar, de recibir mercadería y de alguna manera yo logístico. Entonces, en la segunda parte de este módulo, nosotros vamos a encontrar todos estos conceptos, además de que en esta clase vamos a estar incluyendo el seguro, ¿sí? El seguro internacional, el seguro de la carga, el seguro de los transportes y de qué manera estas distintas mercaderías van a estar siendo protegidas. Y hablamos siempre en relación a esos sistemas de transporte que nosotros habíamos estado recorriendo la semana anterior, de lo que hablamos es de mercadería, no hablamos de servicio. Si bien habíamos establecido cuando nosotros vimos los conceptos de importación y exportación, por qué muchas veces dejamos de lado los servicios, si bien forman parte o son un gran porcentaje de representación del movimiento de las cargas internacionales o de esas negociaciones internacionales. Bueno, eso hace referencia a que no están dentro del nomenclador, que no los podemos clasificar arancelariamente. Entonces, estamos siempre acotando todo el movimiento o todo este flujo con relación a esas mercaderías, estos bienes que nosotros podemos de alguna manera identificar como bienes tangibles. Y vamos a estar viendo que tenemos diferente tipo de carga y esto habla de la naturaleza, de cómo los podemos clasificar. Y si ustedes estuvieron ahí recorriendo el segundo módulo, habrán visto que tenemos la carga perecedera, la carga que denominamos carga a granel o en grandes volúmenes, la carga que podrá ser denominada carga frágil y también incluimos en esa clasificación a la carga peligrosa. Y cada una de estas distintas mercaderías van a permitirnos a nosotros poder establecer cuáles serán sus envases y cuál será la adaptación a los distintos sistemas de protección y por eso hablamos de algunos equipos o algunos, decimos, implementos o algunos componentes que van a colaborar en la formación de la unidad de carga o en lo que es el traslado para protegerlo en esos movimientos, esas distintas fricciones que van a estar generando los distintos medios de transporte. Pero ahora estoy recordando, ¿no? Nos había quedado pendiente igual poder hablar un poco de la normativa que hacía referencia en cada uno de esos transportes que nosotros estuvimos recorriendo la semana anterior. Habíamos hablado un poco de la normativa local o nacional para que estos distintos medios puedan circular o puedan realizar su, decimos, prestación de servicio.
Pero, ¿qué pasaba con la legislación internacional que hace referencia a cómo estos medios de transporte, cómo estos vehículos pueden circular y cuál es el requisito o cuál es la formalidad que tienen que cumplir? Habíamos mencionado para el transporte acuático la ley 20.094, ¿sí? Esa ley de navegación, pero tenemos que tener en cuenta que a nivel internacional y Argentina adhiere a estos protocolos o estos tratados, encontramos las reglas de La Haya para el transporte acuático, el protocolo de Visby y las reglas de Hamburgo. Y estas reglas principalmente lo que me van a estar marcando es de qué manera tiene que estar construida esa nave, ese buque, cuáles son, por eso también había elegido el video y no, a veces se me van algunos puntos de la cabeza. Entonces, ¿de qué manera no solamente van a ser construidos, sino también quiénes los van a conducir, cuál es la documentación que representa el contrato, cuáles son los plazos que tiene o cuál es la manera que tendrán los distintos dadores de carga para hacer reclamos frente a algunos riesgos que hubiesen afectado a esa mercadería, y todo eso forma el conjunto de reglas internacionales para el transporte acuático o naviero. Ahora, ¿qué pasa con el transporte carretero? Uno de los, dijimos, transportes que mayor cantidad de mercadería moviliza, principalmente en nuestro país, con países limítrofes, ¿no? A nivel internacional. Bueno, acá tenemos dos principales normas o dos principales leyes y seguramente ustedes muchos de ustedes las conocen. ¿Alguno posee licencia de conducir? Creo que sí, ¿o no? Sí. ¿Qué hicieron para obtener la licencia? ¿Cómo obtuvieron la licencia? Primero, al menos en el municipio donde me lo saqué, tuve un examen teórico primero, que Bien. era un multiple choice, y después fue el examen práctico, Ujú. y nada más. Y el examen teórico, ¿sí? Para rendir ese examen teórico hubo que estudiar algunos conceptos, por más que uno quizás conoce de, decimos, señalización o de marcas, después vamos a hablar de marcas también, uno tuvo que estudiar o no, ¿sí? Una ley, Sí, sacar esa la información ley de una ley. y el decreto municipal también. Claro, exacto. Bueno, eso hace a la, decimos, la ley que este transporte que nosotros tenemos acá, como el transporte carretero automotor, está en relación a esa ley, la 24.449, donde establece quiénes serán los posibles conductores, qué es lo que tienen que conocer o saber, y ahí están los distintos artículos. Y para el transporte de carga, además, se incluye otra ley, la 24.653, que lo que ahí me establece es cuáles serán las características, cuáles serán las dimensiones aceptadas para esos distintos vehículos y qué otras, decimos, qué otros requisitos o qué otras condiciones tendrán que cumplir quienes deseen conducir o las empresas que brinden estos servicios. Y en esa ley 24.653, por ejemplo, lo que propone es tener el RUTA, ¿no? Ese registro único de transporte automotor de carga, que nosotros muchas veces lo denominamos de otra manera porque ha sido incluido a través de algunas cuestiones o denominadas presiones sindicales, ¿no? Esto que muchas veces decimos, bueno, tiene que tener el registro de Moyano, eso es, habla de ese, el registro RUTA, tiene que tener el registro que se genera como licencia de conducir en carácter de profesional que propone la ley 24.449 más la 24.653 que es la del transporte de carga. Y hay otras leyes o normativas internacionales que también enmarcan en estos tratados
donde Argentina forma parte y que hablan de la documentación que acompaña. Decíamos, no solamente tendrá que llevar la carta de porte, sino ese manifiesto internacional de carga, ese MIC-DTA, bueno, de eso está indicado en este acuerdo internacional para el autotransporte de carga, en el que Argentina lo que hizo es aceptar estas normas. Con respecto al transporte aéreo, lo que nosotros vamos a ver es que tenemos que cumplir dentro de Argentina la ley de aeronavegación, y esa ley hace también mención, es una ley bastante antigua, del año 1967, y habla de las características, las condiciones, las distintas estructuras, o esto que nosotros decimos, ¿no?, las medidas para que este vehículo pueda estar en funcionamiento y pueda brindar la empresa servicios con ellos, y habla también de una normativa internacional. Ahí vamos a tener el convenio de Varsovia en el transporte aéreo, que también adhirió a Argentina y lo refleja en esa ley que es el Código Aeronáutico Nacional. Estos son los principales que nosotros vamos a tener. No tenemos ferrocarril, decimos, internacional, entonces no aceptamos, no incluimos hasta ahora esos tratados y esos acuerdos que hablan de este tipo de transporte, porque no los tenemos disponibles, pero seguramente si existiera esa posibilidad estaríamos aceptando esos tratados internacionales, pero sabemos que a nivel interno lo que es el Código de Comercio establece la regulación para este sistema de transporte. Volviendo entonces ahí al tema de la carga, nosotros también vamos a estar viendo que a veces la carga se puede clasificar en dos grandes grupos, que habla de carga suelta o carga a granel, carga general o carga a granel. Y nosotros de esa manera identificamos aquella carga que se va a estar enviando o recibiendo a través de estos distintos medios de transporte por grandes volúmenes, o aquella carga que podrá estar unitarizada en contenedores, utilizando algunos otros complementos, o decimos elementos como son los pallets, los sunchos, los distintos elementos de sujeción, para que finalmente podamos movilizarla y podamos hacer esas entregas o recepciones como correspondan. ¿Qué más nosotros vamos a tener que ver, o cuál es la otra condición o la otra característica que tienen o que me permiten identificar las cargas? Nosotros vamos a hablar de marcas, ¿sí? Vamos a hablar de marcas identificatorias principalmente y marcas precautorias. Y esta gran diferencia lo que hace es que no podamos o no necesitemos decir abrir un cargamento para poder saber o poder conocer. Si bien muchas de estas informaciones están en los documentos, en las facturas, en los documentos de transporte, o en otro documento que ya veremos y desarrollaremos en la unidad de documentación internacional, que es el packing list, donde se hace un detalle, ¿no? El packing list nosotros solemos asimilarlo con lo que es un remito a nivel local, porque hace un detalle esas cantidades de mercadería o esas cantidades de bulto que nosotros estamos enviando o recibiendo. Y forma parte ese documento de lo que nosotros mencionamos como documentación complementaria en las operaciones de importación. Ahora, esas distintas marcas lo que van a estar haciéndome es poder identificar, ¿no? Porque las marcas estas que nosotros decimos, las marcas identificatorias, son seguramente quién es el proveedor, quién será el consignatario o remitente de esa carga, cuántas unidades hay en esa caja o en ese pallet tipo cajón o en ese, decimos, tambor, porque cada uno de los distintos envases o embalajes que podamos utilizar para la mercadería va a estar con esta información. Y en cuanto a las marcas precautorias, que seguramente ustedes
han visto en la recepción de algún tipo de producto, ya sea un electrodoméstico principalmente o cualquier otro, están como un gráfico, ¿no? A través de las normas ISO, nosotros vamos a poder establecer cuáles son las marcas propicias para cada una de esas distintas cargas que estamos enviando o recibiendo. Y esos son símbolos pictóricos, estos son símbolos universales, internacionales, cada uno de los que trabaja en el proceso de logística, cada uno de los que se desempeña en la carga y descarga, medio de transporte o en alguna terminal, en alguna infraestructura, tiene que tener conocimiento sobre esas distintas formas de identificar a la mercadería, porque lo que nosotros vamos a poder observar principalmente es si esa mercadería se puede exponer a altas temperaturas, si esa mercadería, como yo decía antes, una mercancía peligrosa, y dentro de esta característica, que son las cargas o mercaderías peligrosas, estamos frente a una intervención de la ONU, ¿sí? La Organización de Naciones Unidas, que propone para las distintas cargas peligrosas una numeración, una codificación que va desde el 1 al 9 y que me permite identificar distintas sustancias. Entonces, podemos hablar de explosivos, de gases, líquidos o sólidos que tienen efecto de realizar combustiones. Lo que nosotros veremos después en ese código 5 son los peróxidos o sustancias oxidantes. Luego podemos ver sustancias que son venenosas, radioactivas. Bueno, esto habla de esa codificación de las mercancías peligrosas, y también estamos ahí, ¿no? Con esta posibilidad de marcarlas y poder identificarlas con estos símbolos, con estos gráficos que establece la norma, principalmente a través de toda esta reglamentación de Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué tal, César? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Estamos Bueno, me alegro. recorriendo un poco de lo que es la carga, las características y esa clasificación y la necesidad de marcarlas, ¿no? La necesidad de identificar quizás no la mercadería en sí, sino ese elemento, ese componente que la contiene, que puede ser el envase o el embalaje, dependiendo del tipo de producto que nosotros tengamos frente a la carga o descarga en un medio de transporte. Sí, y esto viene de la mano de toda la operativa de el armado de la famosa, lo que llamamos nosotros la unidad de carga, ¿sí? Que sería, digamos, el paso primario al inicio de la logística internacional, ¿no? Y esa preparación de la unidad de carga se da en nuestra planta, en nuestra empresa, digamos, en nuestros depósitos, que es donde, dependiendo del medio de transporte que solemos usar para nuestras operaciones de comercio internacional, vamos a preparar esa unidad de carga para que, bueno, que esté lista para ese medio de transporte. ¿Y dónde dónde se inicia ese proceso? Se inicia cuando clasifico el lote de producción que voy a destinar a la exportación. Digamos, ahí empieza lo que es el preparativo de la unidad de carga. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la misma mercadería que yo produzco y vendo en el mercado interno, ¿sí? Si la voy a destinar a la exportación, alguna modificación le voy a tener que hacer, ¿sí? Difícilmente la esté vendiendo al exterior exactamente igual, ¿sí? En sus características,
en su packaging, ¿sí? Y en su rotulado exactamente igual como si la vendo en el mercado interno. Casi imposible. Siempre, al menos el packaging lo voy a tener que modificar. ¿A qué me refiero? Que si yo tomo una muestra, ¿sí? De una unidad de esa mercadería destinada al mercado interno y esa misma mercadería, una unidad destinada al mercado externo, no es igual. Alguna pequeña o gran diferencia va a tener. ¿Por qué? Bueno, esto viene de la mano de lo que hablábamos en las primeras clases, ¿no? Dependiendo a dónde apuntemos, siempre tenemos que adecuar el producto a vender al hábito de consumo, a lo que se suele llamar la tipificación del consumidor. El hábito de consumo, dependiendo el tipo de país y teniendo en cuenta que cuestiones culturales, cuestiones que hacen a la vida diaria, seguramente van a ser muy distintas a las nuestras, a una adaptación va a haber que hacer. Entonces, esa unidad de carga la voy a tener almacenada físicamente en una superficie de mi galpón, de mi depósito, distinta a donde almaceno el stock para la venta en mercado interno. Pero aparte, la preparación es distinta. Esa unidad de carga va a estar lo que nosotros llamamos la carga unitaria, va a estar paletizada, ¿sí? Va a estar sunchada quiere decir fija sobre el palet, ¿sí? Dependiendo de lo que sea, ¿no? Si son cajas, si son rollos, bueno, eso ya después lo vamos a ver. Lista como para que el transportista internacional se la lleve al terminal de cargas y de ahí se consolide dentro del contenedor, ¿sí? El embalaje por excelencia del comercio internacional. Por eso la importancia de lo que les venía diciendo Ana, ¿sí? El rotulado, la clasificación, ¿sí? Marcar esa carga, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si es frágil, si es sensible a temperaturas, ¿sí? Si es carga peligrosa, si es una carga corrosiva. Todo eso está dentro de lo que es la clasificación de la carga. Pero les vuelvo a repetir, eso no lo hace la naviera, no lo hace el depósito fiscal, no lo hace el agente de transporte aduanero. ¿Quién lo hace? Lo hace el exportador cuando prepara la unidad de carga. Por eso, otra de las cuestiones que siempre decimos es, yo quiero salir a vender al exterior. Bueno, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que analizar? Bueno, una de las cuestiones que tenés que analizar es contar con los conocimientos técnicos necesarios y contar con el personal adecuado o contratarlo. En este caso, dentro de lo que es la logística y comercio internacional, hay especialistas, ¿sí? que se especializan en todo lo que es la preparación de la carga internacional. Sí, hay operadoras logísticas, ¿no? Muchas veces Sí. Nosotros podemos encontrarnos con algunas empresas que es la primera vez, o esto que decimos, tienen conocimiento principalmente sobre la elaboración o producción de sus distintas mercaderías, pero no tienen idea de cómo enviar esta mercadería a un mercado internacional, cómo acondicionarla. Entonces, bueno, pedir el asesoramiento a algunas operadoras logísticas para que me diga, ¿no?, cuál es la mejor alternativa. Y esto que estás diciendo, César, habla de, bueno, nosotros vamos a enviar. Acá utilizamos, ¿no? Muchas veces decimos los distintos productos que son verduras y frutas y las vemos expuestas y las vemos transportar en cajones de madera. Ahora, ¿yo puedo exportar este mismo tipo de producto en cajones de madera? No.
Entonces, ahí empiezan estas condiciones que tiene el mercado internacional. Entonces, ¿de qué manera tengo que acondicionar? Bueno, entonces, ¿cuál es ese embalaje o ese envase? Porque vamos a ver que hay una diferencia y a veces esa diferencia puede ser mínima o a veces esa diferencia puede ser muy amplia. No todos los productos tienen embalaje y envase. Algunos tienen algo solo, ¿no? Porque decimos, recién creo que César mencionaba, las mercancías peligrosas, y ahí estamos hablando quizás de algún tipo, ¿sí?, de bidón o algún tipo de tanque que pueda o permita, ¿sí?, transportar este producto. Y no necesito otra, decimos, otra protección más que unitarizar la carga. Quizás colocarlo en un pallet e inmovilizar eso para que en el transporte las distintas fricciones, aceleraciones, frenado, ondulaciones, de acuerdo a cuál sea el transporte, no hagan sufrir a la mercadería o no generen algún daño en eso que está protegiendo a la mercadería. Entonces, estas cuestiones parece que son cuestiones básicas o elementales. Bueno, miren, lo que están diciendo, hay que acomodar la mercadería para que pueda transportarse o viajar. Bueno, después si quieren, les dejamos algunas imágenes o les recomendamos algunos videos para que vean cómo la carga llegó al punto de destino, ¿no? Esto que siempre nosotros mencionamos en la regla de oro de la distribución física internacional, de entregar el producto solicitado en el lugar indicado, en el momento propicio, con calidad, ¿no? Con que esos productos lleguen en condiciones. Y bueno, y a veces no sucede. ¿Por qué? Porque no se consideró todo lo que es el transporte, la manipulación de la carga. Recuerden que muchas veces decimos, bueno, la mayor incidencia de los riesgos no está siempre en el transporte, sino también sobre la manipulación, y la manipulación se da dentro estos que decimos, estos espacios entre la carga y la descarga. Entonces, o el ingreso a los depósitos hasta que esa mercadería es liberada. Y de esto se trata, ¿no? Que la mercadería llegue a ese consumidor, a ese cliente, en condiciones de ser recibida, y no que digan, bueno, esto no sirve y me lo envíen de nuevo. Entonces, no es la idea. Después vamos a ver que cuando estamos hablando de seguro, bueno, pero la mercadería estaba asegurada, y siempre la propuesta que nosotros tenemos es, la intención no es cobrar un seguro, la intención es hacer un negocio internacional y poder seguir y poder continuar en ese camino del comercio exterior. Pero si no tenemos todas estas consideraciones, no aplicamos todo el conocimiento o capacitamos a nuestros empleados para que sepan de qué manera esto se tiene que realizar, lo más probable es que no podamos cumplir con esa regla de la distribución física. Perdón, César, que te había cortado ahí. No, no, está bien, está bien. Sí, un poco el tema de, sí, la mercadería está asegurada, pero tengan en cuenta que las compañías de seguro tienen divisiones, ¿sí? Dentro de la compañía de seguro usted tiene divisiones que están relacionadas con el tipo de riesgo que están tratando. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, la división de automotores. Cuando hay un siniestro con automotor, el seguro no es que paga automáticamente. ¿Qué va a hacer? El seguro no quiere pagar nunca. Claro, pero ¿qué hace primero? Va a ver. ¿Y cómo va a ver? Manda un especialista, un perito. Ese tipo que va es especialista en esa parte del seguro y conoce de coches. Bueno, la división de exterior de la compañía de seguro también tienen peritos. Y lo primero que va a hacer, van a ir a ver. Y lo primero que le va a decir, muchachos, la unidad de carga está mal armada. Acá hay un problema de base. Esta mercadería fue consolidada bien, pero ya la unidad de carga estaba mal armada. El material que utilizaron no es el adecuado, por ejemplo, ¿sí?
el material de este envase primario o de estas cajas no es el adecuado para este medio de transporte. El material secundario que se utiliza muchas veces para que las cajas o la mercadería no se golpee, que es como una especie de estopa o de acolchado, no es el adecuado o no lo tiene. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, que la compañía de seguro lo que cubren son eventos, ¿sí? Siniestros, no errores. Digamos, lo que se puede evitar no lo va a cubrir. Va a cubrir digamos, lo fortuito, ¿sí? Realmente un accidente, no algo que se pueda evitar. Entonces, por eso es importante lo que les acabamos de decir, que es preparar la unidad de carga. Porque aparte, cuando el transportista va al depósito de ustedes y se lleva la mercadería a la terminal de cargas, él no va a revisar nada. Él lo que va a revisar es los documentos que tengan tantos bultos como ustedes dicen, los chequeará, verificará eso, los sube a bordo de su camión y va a la terminal de cargas, punto. No hay nadie que les va a decir, miren que la unidad de carga está mal hecha. No. Eventualmente en la terminal de cargas, cuando cargan en el contenedor y algo se rompe, les van a avisar, pero ya es tarde. Entonces, de ahí viene la importancia de preparar bien la unidad de carga, ¿sí? Ya vamos a ver que el contenedor, para lo que es la logística marítima de comercio internacional, es el envase por excelencia, pero el contenedor no es una cajita de cristal, la mercadería está ahí protegida entre algodones, no. Sí, el contenedor, ya lo vamos a ver, tengan en cuenta que va sobre la bodega de un buque, que va a atravesar alta mar, puede llegar a atravesar un continente entero, seguro va a pasar por la línea del Ecuador, donde hay una diferencia de temperatura importante y hay una condensación de humedad importante. Y dependiendo de la ubicación del contenedor, que ya lo vamos a ver, ese contenedor puede estar sobre cubierta, ¿sí? Tengan en cuenta que Sí, ahí vimos, ¿no? Al inicio hoy vimos un pequeño videíto, más que nada para marcar un poco el tema de la infraestructura y el movimiento a través de ahí de Panamá, el canal y los buques post-Panamá, algunas dimensiones, pero estos principalmente, como vos decías, ¿no? Son buques que la mayor cantidad de carga, y esto lo veíamos en la clase pasada, la contratación es con un buque de línea regular, ¿no? Esos buques que llevan contenedores, ¿no? La mayor cantidad de movilidad de mercadería a nivel internacional se da en estas condiciones y también relacionado con lo que vamos a ver después, ¿no? En clases próximas, que es la unidad 3, vamos a estar hablando de esas reglas internacionales, que son los 5 terms, y que van a estar haciendo referencia a eso, ¿no? Porque acá vemos, nosotros dejamos, como decía César, la mercadería en una terminal de carga para que sea transportada. Y perdemos de vista nuestra mercadería, ¿no? Entonces, si no hemos acondicionado esa carga para que esté protegida y quizás pueda darse alguno de estos, que decimos, algunos de estos distintos riesgos que están ahí latentes y transformarse ya en un siniestro. Entonces, ahí también vamos a empezar a integrar otros, ¿no? Otros conceptos, no solamente, bueno, estamos contratando el transporte y lo estamos relacionando con la necesidad de contratar también un seguro para esa carga, y ahora decimos, bueno, también cuando nosotros negociemos con la otra parte, ver cuál de esas reglas internacionales vamos a estar aplicando.
y ustedes ya mínimamente conocen dos, porque las hemos mencionado cuando en la primera etapa vimos valoración. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Que vayamos sumando conceptos y que podamos ver de qué se trata, ¿no? Y acá cuando César decía, bueno, algunos de los otros elementos que se colocan dentro o fuera de esa mercadería para evitar, ¿no?, esos distintos tipos de riesgo que pueden generarse por los movimientos propios del vehículo cuando está haciendo este transporte. Sí. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes de buen acondicionamiento de la carga y la diversidad también de carga que tenemos. Muchas veces lo que va a estar realizando o lo que va a tener que propiciarse es ubicar dónde está ese movimiento, ¿no? ¿Cuál es todo el proceso, toda la logística a desarrollar para ese transporte de la mercadería y que podamos de alguna manera transitar con esa infraestructura ya establecida, ¿no? Entonces, todas estas condiciones hacen a este proceso de logística y en este caso logística internacional, porque si ustedes van observando las diferentes imágenes, no es que toda la mercadería, ¿sí?, la puedo colocar en una caja adentro de un contenedor y me quedé tranquilo. Bueno, hay algunas distintas, ¿sí?, mercaderías que no pueden ser ubicadas de esa manera y tendré que considerar además algunos elementos de sujeción, ¿no? Nosotros recién César hablaba de sunchos, podemos hablar de cadenas, de algún otro tipo o algún otro distinto elemento de sujeción que será por ahí poder ser una red o también film. Bueno, dependerá de esa característica. Por eso cuando nosotros en la primera clase hablábamos de algunas condiciones que no solamente íbamos a estar posibilitados de contratar un distinto transporte porque era el más económico, porque era el más rápido, porque tenía algunas características, eso que nosotros marcamos como valores de tráfico o de afinidad, sino también vamos a tener que evaluar las características, la naturaleza de la carga y cómo la vamos a preparar para que podamos cumplir con ese objetivo de que llegue en condiciones a manos de nuestros clientes o consumidores principalmente. Y de eso se trata, ¿no? Y que nosotros podamos preparar, acondicionar y establecer las marcas, ¿no? Esto que decimos, bueno, las marcas precautorias para que pueda cumplirse. ¿Cómo debo, sí, indicarle a esa empresa que va a realizar el movimiento de esta mercadería, cómo debe sujetarla, desde dónde debe tomarse esa carga para hacer, ¿sí?, estos movimientos? Hablamos, ¿sí?, en términos generales de carga y descarga. Si estamos en transporte acuático, no incorporamos lo que es la estiva y la desestiva. Y la consideración, yo no les hablé, César, no sé si vos querés hablar un poco de esas condiciones de contratación que tienen que ver con quién se hará cargo de estos conceptos, ¿no?, de carga y descarga, y en qué lugar y en qué momento, ¿no? Las reglas FILO, FIOS y todo eso. ¿Querés hablar un poco de eso vos? Sí, no hay problema. Porque El sé te otro gusta. día, Sí. el martes, en la clase de costos, justo estábamos viendo un poco esta cuestión, ¿no? Y en los ejercicios prácticos les di un caso donde el flete internacional, en la fórmula de costos de Expo, el flete internacional, se lo puse como dato para ver si me lo incluían o qué, pero les puse que era filo. Entonces, en la grilla de costos le puse gastos operativos, gasto de terminal, y le puse gasto de estiva.
y para ver qué pasaba, ¿no? A ver si ese avión, de qué se trataba. ¿A dónde vamos con esto? Ahí les cuento de qué se trata. Nosotros en la operativa, digamos, naviera, lo que es la operativa de portuaria, De contratación, sí. de contrataciones, vamos a tener operaciones que son básicas, ¿sí? Uno es la carga, digamos, la carga de la mercadería, ¿sí? ¿La carga dónde? La carga al medio de transporte, la carga al buque, ¿sí? Otra clásica es la descarga. Llega, vamos a suponer, buque descargado en Puerto Buenos Aires, ¿sí? Carga, Puerto Buenos Aires. Descarga, el puerto de Rotterdam. Ahí ya tenemos dos operaciones básicas, ¿sí? Pero no son las únicas que tenemos. ¿A qué me refiero? Hay operaciones intermedias dentro de la logística que también hacen al costo de ese flete, de esa contratación de flete, ¿sí? Y un poquito estoy abriendo algo. Y que depende de esa contratación, vamos a ver si esas operaciones, ¿sí?, están incluidas o no incluidas dentro del valor del flete internacional. ¿Por qué? Porque ustedes después están vendiendo mercadería y llegan a la negociación con su cliente que le van a vender en un término C, ya vamos a ver eso cuando vamos Incoterms, ¿sí? Le venden CIF, por ejemplo. ¿Escucharon? Que no es el limpiador, ¿no? El término CIF, costo seguro y flete. ¿Qué quiere decir? Que al costo de la mercadería, ¿cómo? No, perdón. Al costo de la mercadería ustedes le van a sumar la contratación del flete internacional y el seguro internacional, ¿sí? Pero claro, su cliente le va a pagar una factura en condiciones CIF. Le va a pagar el costo de la mercadería, que ya en su momento vamos a ver todo lo que incluye, el valor del flete internacional más el seguro internacional. Pero cuando el buque llega a destino, se hace la descarga, se hace la desestiva, y su cliente tiene un cargo adicional por flete. Me dice, no, ¿por qué? Yo lo voy a pagar, yo lo pagué. Acá está mi factura CIF, costo, seguro y flete. Entonces, ¿dónde está la cuestión? La cuestión está que operación 1, carga, ¿sí? Por lo general, la carga está identificada con la letra I. ¿De qué? I, de in, ¿sí? In en inglés, ¿sí? Descarga, out, identificada con la letra O, ¿sí? Después tenemos la estiva, stowed, con la letra S, ¿sí? Y el asentamiento, o sería la desestiva y ya dejar la mercadería en depósito, el trimate, con la letra T. Entonces, por lo general, las navieras de línea, que son esas navieras, como les explicaba Ana, que tienen un itinerario, una ruta y fechas establecidas. Hagan de cuenta que es como si fuese una línea oficial de colectivos, ¿sí? Que tiene su determinado recorrido y más o menos a un determinado horario. Bueno, una naviera de línea sería algo semejante. Por lo general, las navieras de línea, que casi un 100% de los buques portacontenedores son de línea,
tienen incluido dentro del flete, dentro del valor del servicio de traslado internacional de la mercadería, ¿sí? Todas estas operaciones que le acabo de decir, identificadas con estas letras, ¿sí? Lo que se dice un flete gancho a gancho, ¿sí? O de grúa a grúa. Quedó esa expresión, gancho a gancho, porque hace varios años atrás, en el puerto de Buenos Aires, en los puertos del mundo, existían grúas con ganchos, y ahora están reemplazadas por las famosas containeras. ¿Qué pasa? Todas estas cuestiones relacionadas con el manipuleo de la mercadería, ¿sí? Están a cargo del embarcador, ¿sí? La empresa embarcadora, pero hay tarifas que nosotros contratamos de flete internacionales que algunas de estas operaciones no están incluidas. Entonces, para que no tengamos sorpresas o que nuestro cliente nos diga, che, ¿cómo? Si yo te pagué el flete internacional, resulta que tuve que pagar la descarga en origen, en destino. ¿No está incluida en el flete? No. ¿Y por qué no? Y ahora vamos a ver por qué. Si ustedes leen la palabra free, de libre, ¿qué se les representa? ¿Qué se les representa el Cuando free algo shop? es free, ¿no? El free duty, el duty free. Sí, o el free shop. ¿Qué quiere Exacto. decir? Libre de impuestos. ¿Qué quiere Por decir ese libre de camino. impuestos? Sí, libre de impuestos. ¿Qué quiere decir? Me imagino que en el país de origen no va a tener impuestos. Pero, Sí, pero cuando vos decís voy al free shop, ¿sí? ¿Por qué vas Si no pagás el contento? impuesto, no pagás el impuesto. No ¿cómo? Que no pagás el impuesto. No pagás el impuesto. Es decir, el free es libre, quiere decir que eso no me toca, ¿verdad? No me toca pagarlo. Bueno, en los términos de contratación naviero es todo lo contrario. Entonces, free quiere decir que no está incluido. Free quiere decir lo tengo que pagar. Claro. Ahora, un flete con la letra L de liner, ¿sí? Quiere decir que tiene todo incluido. Entonces, fíjense que acá la letra F tiene un significado totalmente contrario a lo que comúnmente tenemos entendido nosotros, ¿no? Free shop es libre de impuestos, ¿sí? No es que tengo que pagarlos, no, está exento. No, acá no. Entonces, sí, yo contrato un flete internacional en condición FIO, ¿sí? FIO, ¿qué quiere decir? Que free in and out. Quiere decir que la carga y la descarga están libres. ¿Qué quiere decir? Que ese flete internacional solo incluye el traslado. Yo pagué $2.000 de flete, ¿sí? Esos $2.000 es por el traslado. Voy a ser más concreto. Por el traslado, el desplazamiento marítimo por el agua del buque desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Rotterdam. La carga acá en Buenos Aires y la descarga están libres, quiere decir que hay que pagarlas, no están incluidas dentro de los $2.000. Por eso siempre también es bueno, cuando nos dan una cotización de flete, preguntar qué nos Claro. están cotizando.
No Claro. solamente, bueno, sí, me aplicaron una tarifa básica en relación del peso del volumen, es que más, lo que es más importante, y me aplicaron algunos sobrecargos. ¿Cuáles? O algunos recargos, ¿no? ¿Cuáles? Y entonces saber ahí si me están aplicando esto, ¿no? Por ejemplo, una tarifa para la carga o no, porque si no, decir, bueno, pero yo, esto que decía César, ¿no? ¿Qué pagué? ¿Qué me cotizaron y qué yo lo tomé? Porque qué bueno, este flete es ok, ¿no? Está barato y lo voy a tomar porque conseguí una buena cotización. Bueno, ¿qué es el flete ese? ¿Qué está incluyendo o qué no? Entonces, para saber si es que nosotros como dadores de carga quizás tenemos que agregar y decírselo a quien es nuestro cliente en el exterior o dejamos la última, nosotros nos hacemos cargo de esto, ¿no? De que esté la mercadería arriba del medio de transporte y llegue hasta destino y que después nos lavamos las manos, ¿no? Que se haga cargo el cliente y eso puede generar más que nada una ahí, ¿no? Una discordia con quien es para nosotros el principal generador de ingresos, el cliente en el exterior, ¿no? Sí, Consulta. Sí, sí, El CIF, que estamos hablando antes de costo, seguro y flete, sí. ¿no incluye esto de estriba y destriba, algo así? Estiva o Oh, desestiva, y hay que ver, depende. eh, lo que incluye el CIF es, como decía César, ¿no? Y vamos a ver en la unidad 3, Incoterms, es el costo de la mercadería, y cuando hablamos de costo de la mercadería, no solamente todo el costo de producción, y ya también eso lo iremos desarrollando, sino también acondicionar la mercadería, ¿no? Ponerla disponible para que pueda ser trasladada, transportada, con embalaje, envase inclusive, pero en el transporte que nosotros estamos contratando. Nosotros le estamos vendiendo CIF y vamos como vendedores a contratar ese transporte internacional. Ahora, tenemos que ver qué transporte estamos contratando, con esto o sin esto, porque nosotros le podemos estar pasando una cotización al cliente y en esa cotización nosotros encontramos la óptima porque dijimos es la más conveniente, pero no consideramos esto. Entonces, le estoy vendiendo CIF. Tengo que considerar hasta qué punto todos estos conceptos se establecen en esa cotización general que le estoy enviando para ese precio de venta y cuáles son estas condiciones. Porque yo puedo decir, bueno, cuando llega allá, que se haga cargo, ¿no? Esto que decimos, bueno, no voy a estar considerando todos los costos. Entonces, que incluyo la carga acá y después me libero. Eso hace también un poco a la política, que es el proceso logístico, ¿no? Siempre hablamos de una estrategia que es brindar el mejor servicio al cliente, ese objetivo principal de cualquier proceso logístico, tanto local como internacional. Ahora, si no, nosotros no estamos cumpliendo, pero me cobraron el flete, pero yo tuve que pagar la descarga, la desestiva, la desconsolidación. Entonces, ¿qué es esto que decía ahí César, ¿no? ¿Qué es lo que me cobraron y qué es lo que pagué? Porque siempre el cliente lo que quiere es recibir el producto y hacer lo menor posible en gastos para llevárselo a su depósito, a su almacén, a su empresa. Entonces, esto habla un poco de las distintas políticas de comercialización, ¿no? Que también iremos desarrollando. Son temas todos que vamos a tener por adelante, sí. No sé si Claro, vos, sí. no digo, por El, ahí le querías agregar a eso, al concepto de CIF, como ella preguntaba si sí, está incluido o sí. no. A ese punto iba. Vamos a suponer que, no sé, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué querés ser? ¿La exportadora o la importadora en el país de destino? ¿Yo? Sí, Sí, Exportadora. bueno, vos sos exportadora argentina, ¿sí? Sí. Yo soy un cliente tuyo, qué sé yo, estoy en Turquía. Sí. Entonces, eh, me cotizaste la mercadería, yo te dije que sí, nos llegamos a un acuerdo con el medio de pago, la forma de pago, pero tenemos que ahora ver con qué cláusula Incoterms vos me vendés a mí. Es decir,
qué parte de toda la logística vas a contratar vos, ¿sí? A tu costo y riesgo, Sí, y ¿cómo qué nos parte me dividimos? vas a dejar a mí, ¿sí? Sí. De eso se trata los Iconters. Me estoy adelantando un poquito, ya lo vamos a ver en detalle. Ok. Vamos a suponer que cerramos que vos me vendés CIF, ¿sí? Costo, seguro y flete. Yo lo que te voy a preguntar es, che, el flete, con el flete internacional que vos vas a contratar, ¿es liner? ¿Qué te estoy preguntando? Ahí te estoy preguntando Sí, si está es incluido. un flete, Claro. lo que yo decía recién, gancho a gancho. Digamos que, Pero César, si sí, vos sos nuevo en el comercio internacional, no le vas a preguntar no, eso porque no vas a no, saber. no, no, por eso, Entonces, hay, es posible que caigas en una trampa de esto, ¿no? mm, Sí, dale. por eso, eh, si los que ya están en el tema van a preguntar, che, ¿es un flete liner? Eh, Vos, que ya sabés esto, cuando contrataste el flete internacional, al tipo que te cotizó el flete, la naviera, o el transportista, le preguntaste, che, ¿me cotizás liner o no quiero problemas? ¿Sí? Sí. Eh, si te cotizan liner, vos ya estás tranquila de que la carga y la descarga y cualquier movimiento intermedio, hasta el más insignificante, están incluidos dentro de ese valor del flete. Vamos a suponer que el flete a Turquía sea $2.000 liner. Bueno, esos $2.000, ¿sí? Es all inclusive y te quedas Perfecto. tranquila. Ahora, si cuando vos pedís cotización del flete, ¿sí? Le decís, che, al que te cotiza flete, ¿qué flete me estás cotizando? Ah, no, te coticé porque tengo un buen precio y demás, fío. Entonces ahí decís, bueno, pará. Porque si te cotizan fío, ¿sí? Y vos me decís a mí, que soy tu cliente en Turquía, el flete es fío, yo te puedo preguntar, ¿y eso qué es? Vos me vas a decir que la, em, la Carga y descarga. carga no Sí, está incluida dentro del valor, ¿sí? Así que te la tengo que cobrar aparte, como un gasto adicional, ¿sí? Ahora, si les cotizan un flete en condición filo, ¿sí? Quiere decir que la carga es free in, liner out. out. La carga no está incluida en el valor del flete, pero la descarga sí. Volviendo al ejemplo anterior, que hace este ejercicio que estamos haciendo. Si contratás el flete internacional en condición filo, ¿sí? La carga no va a formar parte de los $2.000. Claro. Sí, porque se pueden dar con esas letras, ¿no? Que decía César, free o liner, las combinaciones de in, out que nosotros quisiésemos, ¿no? Filo, o puede ser lifo, o como decía, fío, o esto, ¿no? O cubrir todo liner. Entonces, hay distintas combinaciones que nosotros podemos ver y eso me está indicando en cuanto a ese flete marítimo, a esa cotización, que me están dando, qué es lo que tendré que agregar. Bueno, ahí están, ¿no? Esos $2.000 entre este trayecto de origen y destino Argentina-Turquía, pero bueno, me queda colgado que tengo que abonar aparte, entonces le voy a decir, porque siempre si esta condición es SIF, está de manos de quien es el vendedor, la contratación de transporte y seguro internacional, entonces le tengo que avisar al cliente, porque si bien nosotros que somos las exportadoras y que estamos vendiendo en esta condición, no queremos tener inconveniente. Entonces decimos, mira, el flete sale tanto, pero hay algunos otros cargos que no están incluidos y que hay que contratarlo. Y yo le voy a luego a transmitir toda esta cotización con todo
los conceptos. Entonces, también hay que avisar y no dejar, bueno, llegó al otro lado y era esto, ¿no? LIFO, la descarga no estaba incluida y lo tomamos como por sorpresa a quien es el que recibe, el consignatario de la mercadería. Y se va a poner no muy contento, ¿no? Pero muchas veces sucede y muchas veces también por desconocimiento, porque no somos nuevos en el comercio internacional, no sabemos de estos términos, nos cotizan y creemos que es lo correcto, no hay otras formas, no hay otras modalidades. Bueno, agregar todo esto que es la capacitación, el conocimiento, el estudio, antes de ya focalizarse en las negociaciones de comercialización internacional son imprescindibles, ¿no? A ver, ¿qué teníamos más para hoy, no? Acá estas imágenes hablan un poco de lo que nosotros establecíamos con respecto a cómo preparar la carga y qué puede pasar si no la preparamos correctamente, ¿no? Bueno, estas son algunas cuestiones que suceden y que tiene que ver cómo va a llegar esa carga a esos otros destinos. Pero otro de los puntos que tenemos que desarrollar, además de la identificación de la carga, estas condiciones que son características que recién explicaba César con respecto al tema de la contratación de los fletes, los envases, los embalajes, habíamos visto algo con respecto a los contenedores, ¿no? ¿Qué son los contenedores? Muchos de ustedes habrán visto contenedores, ¿no? O ya sea en la actividad laboral o directamente cuando vamos, decimos, para la zona del puerto de Buenos Aires, agarramos ahí la ruta, vemos la infraestructura, ¿no? Esas terminales de cargas navieras llenas de contenedores. Nosotros también vimos ahí algunas imágenes con respecto a estas cajas metálicas que muchas veces algunos suelen decir que es embalaje. Nosotros decimos que son unidades de carga auxiliares del medio de transporte. Y así lo define el Código Aduanero, así lo define la ley, ¿sí? El artículo 45 de la ley 24921, que aglutina esos artículos que nosotros teníamos en el Código Aduanero que iban del 485 al 487 y que lo describían y establecían no solamente las características, sino las condiciones para su fabricación. Porque así como nosotros hablábamos en la clase anterior de la construcción de los barcos o la fabricación de los distintos otros medios de transporte, para que estos contenedores puedan estar en el mercado internacional, puedan ser parte del transporte de la mercadería, tienen que cumplir con algunas reglas, ¿sí? Y existen lo que nosotros denominamos normas ISO, normas COPAN, o a través de nuestra, decimos, representante IRAN, y ellas son las que establecen cuáles son las medidas, cuáles son los materiales, cuál es la forma y qué partes vamos a poder identificar en un contenedor. Entonces, estas cajas metálicas principalmente, que en nuestro país son de 20 y 40 pies las más utilizadas. Por eso ahí el video hablaba de TEU, ¿no? Los 20 feet equivalent unit, o hablamos de los de 40 pies y hablamos de los de 40 pies high cube. Entonces, esto me marcan dimensiones que tienen en su alto, en su largo y en su ancho, y que también me van a estar mostrando otro tipo de información como es la capacidad máxima, la tara, es decir, cuánto pesa el contenedor vacío, porque son todos datos que me van a estar informando cuál es principalmente la posibilidad de carga que tienen y la posibilidad luego de envío. Porque ustedes recuerden que todo proceso de envío de mercadería, todo proceso de transporte como parte de la cadena logística, tiene
la organización, ¿no? Tiene normas, tiene regulaciones, y una de esas regulaciones es el control del peso de esos contenedores, hasta cuánto se pueden cargar, cuánto es su capacidad en peso o en volumen. Bueno, depende de estas características. No quiere decir que no haya en el mundo otros contenedores que no sean de 20 o 40 pies, que haya de otras dimensiones u otras medidas. Pero acá decimos son los más utilizados porque las terminales logísticas de carga, la infraestructura, los equipos están, decimos, acondicionados o adaptados para estos tipos de contenedores. ¿Y cuáles son las distintas mercaderías que nosotros podemos transportar en contenedores? ¿Qué les parece? ¿Ustedes vieron, trabajaron, han utilizado, ¿sí? O han contratado algún contenedor? ¿Qué pueden decir de la mercadería que se puede enviar en los contenedores? ¿Nada? Distintas formas. Sí, distintas formas con distintos, o sea, distintos elementos, ¿sí? Sí. Que están clasificados con distintas partidas arancelarias y yo trabajé en una empresa agrícola y traíamos repuestos de todo tipo, ya sea de filtro, correa, engranaje. ¿Qué tipo de contenedor utilizaban? ¿Cómo era el contenedor, no? El contenedor, Una caja toda cerrada por todos lados, ¿no? La sí, puerta. era cerrado, no solo externamente, sino internamente embalado, sunchado. Bien, pero hablamos de un contenedor tipo dry o un contenedor seco, ¿sí? Sí, sí. Decimos, las condiciones o las características es esto, ¿no? Una caja hermética, metálica, ¿sí? Que tiene una apertura de doble puerta que me permite realizar su carga y descarga. Ahora, nosotros no son los únicos contenedores que tenemos. Tenemos posibilidad de observar contenedores refrigerados. Son esos que vemos pintados de blanco, porque el resto tiene otra coloración, ¿no? Entonces, para diferenciarlos, los contenedores que llevan mercadería perecedera, que necesitan una temperatura adecuada o establecida específicamente para esa mercadería, son los blancos. Y también podemos tener contenedores que están abiertos por el techo. Entonces, hablamos de open top, ¿no? Porque la carga tiene una diferente forma, una diferente dimensión que no permite que se pueda cargar por la puerta, entonces la carga se hace desde arriba. Otros contenedores que nosotros llamamos siders, abiertos a los costados. Otros contenedores que los denominamos plataforma, y esos son directamente sobre los que muchas veces vemos que transportan vehículos. Los contenedores cisterna, ¿no? Estos que también pueden transportar graneles, ¿sí? Líquidos o gaseosos, o quizás son aplicados a otro tipo de producto y que tienen ese tanque que está principalmente adosado a la estructura para que se permita su encastre, ¿no? Nosotros vemos ahí en la imagen que se pueden apilar, se pueden encastrar para que se mantengan unidos. Y si bien vemos que han ladeado ahí los distintos buques, los contenedores están unidos, ¿no? Siguen con ese encastre que está establecido en sus extremos inferiores y superiores. Podemos ver fila o hilera de hasta 8 contenedores, decimos, y también vamos a encontrar información. Y esa información está en esa caja metálica, ¿sí? Esto que decíamos, bueno, ¿cuál es su capacidad máxima de carga? ¿Cuál es la tara? ¿Cuál es la identificación? Y nosotros vamos a ver que es una estructura alfanumérica, ¿sí? Hablamos de una combinación de números y de letras que hablan del registro, ¿sí? En el BIC, el Buró Internacional de Contenedores, que tiene que hacer ese registro quién es el propietario, quién es la empresa que lo adquiere para que finalmente este contenedor pueda ser utilizado y pueda realizar esto que es la travesía internacional donde lleva y trae mercadería. Y además, nosotros lo que podemos hacer es
observar que hablamos de contenedores de tipo full o LCL. Ustedes cuando traían mercadería, ¿traían el contenedor completo con mercadería de la empresa o la mercadería que compraba la empresa? Sí, sí. Ajá. Entonces, ahí hablamos de un contenedor full, ¿sí? Un contenedor completo. Exacto. Ahora, exacto. Cuando hablamos de un contenedor LCL, hablamos de un contenedor consolidado, donde la carga que está dentro de ese contenedor no es toda de un mismo dador de carga y no es toda quizás dirigida a un mismo cliente. Puede ser que sí, como puede ser que no. Generalmente no, pero tiene un mismo destino, decimos nosotros. Ese contenedor va a llegar a una terminal de carga de destino, va a bajarse, ¿sí? Con esto que decía César que tenemos en la actualidad, que son las containeras, toda esa, decimos, distinta manera de movilizar cargas en la actualidad, la inclusión de sistemas, de Consulta. tecnología. Sí. Cuando compartís de distintas empresas, ¿los costos son menores? Y a veces no. A veces no, ¿no? Dale, César, ¿qué? El consolidado. Claro, pero a Sí. veces no es más barato. No quiere decir, quizás es más barato en proporción a las necesidades que la empresa tiene, entonces no puedo llenar un contenedor, sí o sí tengo que compartir, entonces envío consolidado, pero la tarifa muchas veces es una tarifa diferencial. Nosotros por ahí no vamos a hablar con exactitud, ¿no? Pero podemos decir, bueno, un contenedor, un TEU de 20 pies entre Miami y Buenos Aires es $1.000 y la tarifa aplicada para el mismo origen y destino es $75 tonelada o metros cúbicos. Entonces, si hacemos esto que decimos, bueno, el contenedor completo por esa tarifa, seguramente es mucho más elevado el costo que si traíamos un contenedor lleno por nuestra mercadería, pero no teníamos esa posibilidad. No, esto muchas veces lo que tenemos que ver es el tarifario o conseguir esos datos de qué me están incluyendo, ¿no? O sea, no es el tema de que si completa un container, sino que te cobran igual por más que vos no lo completes. O sea, no es que se comparten los gastos con otra empresa. No es que me van a decir, bueno, el contenedor completo sale 1.000, fíjate con quién compartís. No, a mí el espacio dentro de un contenedor, lo más probable es que me lo esté comercializando un forwarder. Y entonces me da una tarifa. Bueno, yo voy a buscar un forwarder porque no tengo tanta cantidad de carga para enviar. Entonces una compañía de transporte, como puede ser una naviera, y me dice, fíjate, contratá un forwarder y después hablas, ¿no? Porque si yo voy a ir a una naviera porque tengo que enviar un pallet con mercadería, seguramente que no me dan una cotización. Entonces, el forwarder me va a decir, bueno, sí, nosotros tenemos salida mañana, cargamos en el buque, tenés que traer la mercadería 2 días antes, bueno, todas estas condiciones que establecen, y me va a decir cuánto sale ese envío en relación a el peso o el volumen, lo que sea más importante, y con la tarifa que tiene establecida. Entonces, no es que me va a decir, bueno, el contenedor completo sale 1.000, vos ocupás esta parte, es el 25%. No, ahí me dice, bueno, la tarifa es $75, peso o volumen, lo que sea más importante, y a partir de eso, que es el flete básico o el flete oceánico, le vamos a sumar los otros costos, ¿sí? Esos recargos que pueden estar incluyendo el uso de la terminal, algunos tipos de peaje, algunos conceptos como los que indicaba César que corresponden con la carga, la estiva o la descarga en el destino. Entonces, todo eso va a sumar para formar ese flete que me van a estar cotizando. Pero muchas veces decimos, bueno, mandar poca cantidad de mercadería es más cara que mandar mucha. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es prorratear ese flete en todo el concepto de esa cotización o esa compra o esa venta, ¿no? Entonces, muchas veces me convenía comprar más cantidad porque pagaba menos de flete. Y muchas veces pasa eso. También en el transporte aéreo, donde se considera el peso, ¿no?, como un factor
de conversión para la cotización, decimos, si vamos mandando más cantidad, ¿no?, de mercadería, vamos a ver que la tarifa se va reduciendo, ¿sí? Porque de alguna manera quien comercializa eso, quien está vendiendo ese transporte, ya sea la compañía aérea o el forwarder, lo que tiene es, bueno, estoy ocupando más espacio, estoy vendiendo todo lo que tengo disponible. Esto es algo real. Sí, el forwarder es como una especie de gestor de capacidad de bodega para cargas más pequeñas, ¿no? Digamos, si tenés un volumen de carga interesante y encima que se prolonga en el tiempo, bueno, obviamente vas y negocias directamente la naviera no te va a decir que no, porque es un cliente fijo. En el caso que tengas 1 o 2 pallets, bueno, es como que el forwarder es el acomodador de la carga en el flete internacional. Muchos de esos free in o free out, ¿sí?, en la mayoría de las veces se suelen pagar 2 veces. Entonces, ¿y dónde está? Y por ejemplo, en los gastos operativos que nos pasa el despachante. Por ejemplo, en los gastos de terminal. ¿Y qué es el gasto de terminal? A ver, desarmame el gasto de la terminal. Rubro por rubro, no un global. Y a veces vamos a ver que ahí está el free in. ¿Sí? Lo que pasa es que como, bueno, gastos operativos, $500. Gastos de depósito fiscal, $600. Sí, bueno, genial. ¿De qué se componen? Entonces, ahí cuando empiezan a trazar finito, pueden llegarse a darse cuenta que el flete no era un liner. O al revés, su cliente allá empieza a hilar finito y se da cuenta que la descarga no estaba incluida. Y ustedes, sin ningún tipo de intención oculta, contrataron ese flete con la mejor intención, la mejor buena voluntad, y también los sorprendieron en la buena fe. Entonces, por eso lo importante de saber, che, ¿qué me estás cotizando? ¿Un liner? ¿Tengo todo all inclusive? ¿O hay algo que está fuera? Bueno, si hay algo que está fuera, decímelo. ¿Y en dónde se paga? ¿En origen, digamos, Argentina? ¿O en el país al cual estoy vendiendo? Porque si es así, ustedes le avisan al cliente. Tengo este flete, sale tanto, pero no es liner. La descarga la tienes que pagar. ¿Querés un liner? Sale tanto. Entonces ustedes avisan. Del otro lado decidirán qué quieren hacer. Pero en el caso que elijan un flete, el cual, digamos, un LIFO, que la carga está incluida, por la descarga no, o sea, después no le, digamos, yo, cliente turco, no puedo tirarle la bronca a ustedes, no me avisaste, no, sí, yo te avisé y vos me dijiste que te hacías cargo de la descarga. Entonces ahí están todas las cosas claras, ¿sí? Porque aparte, como les dijo recién Ana, dentro del flete hay otros conceptos, hay otros gastos que hacen al flete en sí, digamos, a lo que es el traslado de la mercadería, ¿sí? Recién nombró peaje, si ustedes dirán, peaje, sí, los buques pagan peajes, ¿sí? Pagan, obviamente, el combustible y sus respectivos impuestos, tienen peajes. ¿Peaje de dónde? Peaje del canal, por pasar por los canales, ¿sí? Acá el canal Mitre, por ejemplo. Eso que, claro, o que veíamos ahí, el canal de Panamá, sí, por pasar por el canal, hay que pagar. Hay que pagar. Sí, El de Suez ahí, también. sí.
Claro, el de Suez, y bueno, ahí estuvo todo este inconveniente que hablábamos del Ever Given, que estuvo ahí atravesado. Bueno, no solamente va a pagar esa tarifa, sino va a tener que pagar muchos de los riesgos a los que estuvo insumiendo a otros, ¿no? El movimiento o la imposibilidad de que ese canal esté trabajando todo ese tiempo y esté facturando, o el movimiento de los otros buques que quedaron detrás. Sí, esos conceptos que nosotros decimos recargos o sobrecargos que forman parte de la cotización de flete pueden ser miles, ¿no? Esto que decimos, handling BL, el manejo de la documentación, o BL fee, la tasa por la emisión de ese documento, que es el documento que representa haber contratado un transporte acuático. Y por eso muchas veces decimos, capaz que los separamos en gastos en origen y gastos en destino, y ya me cobraron en el origen la emisión del documento y ahora me lo vuelven a cobrar. Y sí, y si no lleva vos la mercadería, ¿no? Esto decimos así, burdamente, pero sucede eso, ¿no? O, por ejemplo, en nuestro país, cuando arriba el buque, una tasa que es la de AGP, Administración General de Puertos. Bueno, esto está presente en muchas de esas cotizaciones que nosotros vamos a recibir, esos conceptos que, bueno, ¿y de dónde salieron, no? ¿Dónde está esta conformación de flete que a mí me están indicando desde un punto de origen a un punto de destino, y quizás puedo averiguar la tarifa sobre la que me cobran y después cómo fue incrementándose esa tarifa? Bueno, ahí están los otros conceptos, ¿no? ¿Por qué AGP se hace años que las terminales son privadas? Porque sí. Exactamente, pero ¿qué decimos, no? La infraestructura es parte de la administración pública, por más que estén concesionadas, ¿no? Porque después esa empresa que está ahí va a aplicar otros conceptos. Entonces, cada uno de estos distintos van a formar parte de esa cotización de flete. Y cuando César mencionaba que podemos acondicionar o acomodar la mercadería sobre el pallet, no nos tenemos que olvidar del pobre pallet que siempre está presente en los movimientos de carga, porque si bien es un auxiliar, como decimos, es un auxiliar que facilita este movimiento, ¿no? Que también permite la utilización o la aplicación de algunos otros equipos, como los autoelevadores, para cargar, ya sea un transporte o un transporte por el carretero, o un transporte ferroviario, o los contenedores, también nosotros lo vemos mucho. Y recordemos que esta aplicación o esta utilización de este auxiliar requiere a nivel internacional de una certificación, ¿sí? Porque los pallets están construidos en madera, y más allá si son de una sola faz o doble faz, si tiene una o dos entradas o cuatro entradas, lo que hay que establecer y debe acompañar a este equipo es la certificación que indica que está libre de plagas. Hablamos de una norma internacional, una NINF, ¿sí? Una norma internacional de medida fitosanitaria, que es la número 15, que muestra que estos pallets han sido tratados y se ha eliminado la posibilidad de tener alguna plaga o algún distinto organismo que pueda contaminar no solamente la mercadería esa, sino el resto de la mercadería. Esto habla de requerimientos o de documentación internacional, como recién hablábamos, bueno, de un documento como es el BL, hoy mencionábamos la carta de porte. Bueno, esto también tiene que estar presente, ¿no? Es documentación que va a acompañar y también tiene que ser considerada esta, decimos, unidad de carga o este pallet aplicado a la formación de la unidad de carga, cuando nosotros vamos a indicar qué medidas, ¿no? Porque tenemos que considerar el peso o las medidas, dijimos, para aplicar esa tarifa o para poder empezar a considerar esa cotización de flete, porque esto tiene una altura y tiene un peso, y dependerá esa altura o ese peso más que nada de estas distintas formas que nosotros podemos ver.
y vamos a también observar que en general estos pallets, que son los más comunes, los más visibilizados por nosotros, los de madera, en transporte carretero, como decíamos, ferroviario o acuático. Para el transporte aéreo tenemos distintos pallets, ¿sí? Están realizados con otros elementos, lo mismo que sucede con los contenedores aéreos, ¿no? Esas UDL, esas unidades de carga que generalmente van conforme a la, decimos, estructura, ese fuselaje del avión, y que también vamos a poder observar que la carga aérea no es tan frecuente el uso de esos contenedores, sí, el uso de esos pallets que son livianos y las redes o el film para formar esa unidad de carga que va a ser transportada. Recordemos que nosotros dijimos que el transporte aéreo tiene tanto en el suelo como en cada uno de esos equipos auxiliares, como son las cintas transportadoras o decimos, esos equipos que elevan la mercadería a la altura del avión, tienen un sistema de rodillos, un sistema de rodamiento para que esta carga sea facilitada y no implique mucho más esfuerzo que quizás un desnivel entre plataformas para realizar todo ese proceso de carga y descarga. ¿Qué nos queda por ver para empezar un poco con los conceptos y después dejar y finalizar ya la clase que viene con esta unidad 2? Nos queda empezar a ver seguros. Y entonces, ¿qué es un seguro? ¿Qué saben ustedes de los seguros o de qué hablamos, ¿no? Cuando estamos hablando de seguros? No estamos enfocándonos en seguros internacionales, sino en lo que ustedes saben de seguro. ¿Qué les parece? ¿Para qué contratan un seguro? Dependiendo del alcance de seguro, para una cosa u otra, contra algún tipo de siniestro. Sí, para proteger la mercadería. Ajá. Bien, si hablamos de seguro de carga, para proteger la mercadería. No es el único, ¿no?, que vamos a ver en lo que es la logística internacional. No solamente tenemos que proteger la carga, vamos a ver quién somos y en qué lugar nos posicionamos, ¿no? Porque si somos la empresa de transporte, lo que capaz queremos proteger son esos vehículos, o son las personas que intervienen, o son otros, ¿no? Hablamos de terceros que no intervienen, y también tenemos que buscar de alguna manera evitar que ocurran algunas cuestiones, ¿no? Ahí hablaron de siniestro. Entonces, antes que ocurra un siniestro, nosotros decimos que existen riesgos, ¿no? Hay algunos factores que pueden estar ahí buscando suceder o marcando una probabilidad de ocurrencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguro, hablamos de una compañía o una empresa que se va a encargar de dar un resarcimiento económico en caso de que ocurra un determinado siniestro. Entonces, ¿por qué ocurre ese determinado siniestro? Bueno, se evaluarán cuáles son esas condiciones o cuáles fueron esos factores que estuvieron ahí. Y como bien ustedes decían, podemos asegurar la carga y podemos asegurar los transportes, podemos asegurar las personas, podemos asegurar hoy en día lo que a nosotros se nos ocurra, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a intervenir en el seguro? Más allá de este que ya nombramos, ¿no?, que es la aseguradora. ¿Quién es más? ¿Qué les parece? La persona que contrata el seguro. Bien, sí. ¿Y cómo lo llamamos? El tomador, ¿no? No estamos hablando de viernes a la noche, el tomador, sino el que contrata el seguro. ¿Quién más? Tenemos la aseguradora, el tomador. Si ocurre un siniestro, si pasa algo, dijimos La que persona esa que compañía de transporta el seguro, vehículo. ¿cómo? Perdóname. La persona que transporta el vehículo. Sí, pero no viene en el contrato, ¿sí? El que transporta el vehículo puede ser el asegurado en todo caso, ¿sí?
¿Y la o la cosa que mercadería, va a transportar, por ejemplo? ahí podemos hablar de, por eso, ahí puede ser que estemos hablando, porque el asegurado o la mercadería, podemos estar hablando de ese objeto, que es el objeto del contrato, ¿sí? Puede ser una persona o una cosa. Bien, ¿qué más? ¿Me está faltando? ¿Sí? ¿Alguno más? Sí, nosotros en legislación habíamos visto también el que después recibe, digamos, si ocurre el siniestro, Claro, el beneficio, por así exacto. decirlo. Es el beneficiario, ¿no? Claro. Claro, el beneficiario, el que va a cobrar esa, decimos, indemnización en caso de que ese siniestro ocurra. Entonces, no siempre estas personas o el objeto pueden estar en relación, porque decimos, cuando nosotros hablamos en una relación laboral de dependencia, donde el seguro de vida que tiene que contratar el empleador es obligatorio en nuestro país, entonces hablamos de la compañía de seguro, el tomador es el empleador, decimos quién es en este caso el objeto, es el empleado, y quién será el beneficiario, siempre decimos un familiar, ¿no? Hay que designar, cuando nosotros somos parte de una relación de dependencia, hay que designar quién será el que va a cobrar esa indemnización. Muchas veces es un familiar cercano, ¿no? En línea ascendente o descendente. Bueno, ahí tenemos como distribuido, ¿no? Cada uno de esos distintos elementos del seguro de forma distinta, cada uno ocupando un rol. Ahora puede ser que en una situación, en una contratación de un seguro para esto, ¿no? Una comercialización internacional, quizás el tomador también sea el beneficiario. Y eso va a depender de lo que explicaba César, de la regla internacional que se está utilizando para esa negociación. Entonces puede ser que quien esté contratando el seguro además sea el beneficiario en caso de algún siniestro con esa carga, con esa mercadería. Eso después se verá de acuerdo a las condiciones de contratación. ¿Y cómo se llama el documento que representa a este contrato, ¿no? Este acuerdo de voluntades entre dos partes, que es uno el tomador y la otra la compañía de seguro. ¿Qué es lo que Póliza. ustedes reciben? La póliza, ¿no? Póliza. Ahí, exacto. Ese es el documento que representa este contrato, ¿sí? Y que va a estar en nuestro país, todo lo que está relacionado con los seguros, a través de una ley que, como recién mencionábamos, una ley antigua que decíamos que estaba establecida para algunos tipos de movimientos en el transporte aéreo. Bueno, la ley de seguros también es del año 1967 y no ha sido actualizada, pero tenemos un organismo que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, que aglutina a todas esas empresas que son las que comercializan este servicio. Y vamos a ir con respecto a otra generalidad. ¿Cómo se denomina lo que se paga, ¿sí?, por esa contratación de seguro? La prima. Bien, bien, ¿sí? Y bueno, si alguno es experto en seguros, me va a decir que, bueno, en realidad no pagamos la prima, pagamos el premio que contiene la prima más impuestos, más gastos administrativos. Pero nosotros solemos identificarlo con la prima como concepto. Y estos son algunos datos generales de los seguros. Pero vamos a ver que en el comercio internacional, cada uno de los distintos medios de transporte va a ofrecer distinta alternativa de contratación de seguro y vamos a poder hablar también de distintas cláusulas. Nosotros en los seguros de transporte a nivel local, a nivel país, en Argentina, ¿cuántos distintos tipos de seguro de transporte para un transporte particular o privado ustedes pueden mencionar? Espera, profe, me perdí con que era una prima, perdón. La prima, ¿sí?, es la parte que establece la proporción
en relación al valor de esa, decimos, de ese objeto asegurado, que podía ser una persona o una cosa, ¿sí? Entonces lo que hace la compañía de transporte, hace una proporción del valor de eso que se va a asegurar y me cobra una proporción que es la prima, y a eso le agrega impuestos, ¿sí? Decimos, muchos de los impuestos que tenemos a nivel local y algunos otros gastos, como pueden ser gastos administrativos, gasto de emisión de póliza o algún otro concepto, dependerá de la compañía. Y todo eso sumado, ¿sí? La prima más estos conceptos, lo que me da es el premio, lo que termino pagando realmente mes a mes o bimestralmente por esa contratación del seguro. Entonces, yo había preguntado, ¿no?, que en el transporte privado, particular, a nivel país, en esta, decimos, en esto a nivel local, ¿qué cláusulas ustedes conocen? Responsabilidad civil, Bien, no sé, accidente, o sea, robo, hurto, un incendio. Bueno, sí. sería accidente parcial. Hablamos de terceros completos, terceros Exacto. incompletos, ¿sí? ¿O qué más? Una superior que nunca contratamos porque es muy cara. Destrucción total, bueno, contra todo riesgo con franquicia. Sí, contra todo riesgo. Contra todo riesgo, ¿no? Esto dice, bueno, vamos a ir viendo, ¿sí?, que en el transporte internacional también tenemos algunos de estos posibles conceptos para el establecimiento de cláusulas en distintos medios de transporte. Pero antes que nada, no sé si, César, ¿querés contar un poco cómo surge, cómo es el antecedente para esto que hoy conocemos como seguros? Sí, esto viene ya a lo largo de la historia, ¿no? El tema de cómo nace el seguro. En realidad, el seguro, la función que cumple es satisfacer una necesidad, ¿sí? ¿Qué necesidad? Una necesidad económica que se presenta cuando hay un evento obviamente desafortunado. En la antigüedad, todo este tema de lo que hoy conocemos como un seguro, venía dado sobre la base de las grandes colectas, ¿sí? Muchas civilizaciones de la antigüedad lo que hacían eran grandes colectas. ¿Para qué? Porque si a lo largo del tiempo alguno de los miembros de esa sociedad, de esa comunidad, tenía algún evento desafortunado, echaban mano a esa colecta, ¿sí?, y lo asistían económicamente para que pueda salir del paso. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es una compañía de seguro? ¿Sí? Es una recolectora mensual de cuotitas que son cada una de las primas que pagamos por la contratación de un seguro. Dentro de esa gran familia que es la compañía de seguro, estamos todas las personas que aseguramos un evento determinado. ¿Sí? Incendio, robo, terceros, transporte, ¿sí? Y que a lo largo del pago, ¿sí?, de esas primas, hay Creo que Yo no escucho más nada. No, yo tampoco, a mí se me cortó, pero pensé, como siempre tengo inconvenientes yo con la conexión, que era mi conexión. ¿Escuchan? Ahora sí, ahora sí. Les decía que la finalidad, ¿sí?, en la antigüedad del seguro era como de tener una gran colecta, una macro colecta para esa comunidad ante el evento desafortunado que pueda sufrir alguno de sus miembros. Entonces echaban mano a esa colecta y con eso de alguna manera lo resarcían de ese evento desafortunado.
Si ustedes piensan, una compañía de seguro tiene, de alguna manera, ese principio, ¿sí? Todos pagamos la prima mensual de una determinada cobertura de la cual tememos que puede llegar a pasar. Vida, accidente, incendio, robo, lo que sea. Transporte internacional, ¿sí? ¿Qué ocurre hoy en día? Que en la antigüedad no lo calculaban. Se dice que el contrato del seguro, que es el documento con el cual se formaliza, es aleatorio. ¿Por qué? Porque depende de algo para que se dispare, ¿sí?, el objeto del seguro. ¿Y qué es ese algo? Depende de que ocurra el evento desafortunado, depende de que ocurra el incendio, depende de que ocurra que la mercadería se averió, depende de que ocurra un accidente, ¿sí? Pero claro, las compañías de seguro llevan lo que se denomina el índice de siniestro, ¿sí? Como que llevan una estadística de ¿cuántas veces puede ocurrir tal evento? Cosa que en la antigüedad obviamente no lo hacían, ¿sí? Esta suerte de mega colecta, que también después lo utilizó en la Edad Media la Iglesia Católica, esto empezó con comunidades de la antigua Babilonia, ¿sí? Digamos, eso sería como una especie de antecedente histórico, es lo que hoy en día conocemos como los principios del seguro. Ahora, ¿qué ocurre con el seguro de transporte? ¿Sí? Y por excelencia, el seguro marítimo. Bueno, esto también ya viene de larga data. Los orígenes los podemos ubicar en Inglaterra, ¿sí? En un bar, ¿sí? En un bar, en un boliche. El bar de Lloyd's, ¿sí? ¿Le suena la palabra Lloyd's? Lloyds Bank. ¿Sí? O la Lloyd Company. Bueno, ¿qué ocurría en ese famoso bar? En ese famoso bar se reunían, esto no es una historieta, es verdad, se reunían todos los marinos, ¿sí?, del país a contar sus travesías y a contar sus desgracias a lo largo del transporte de mercadería. Ahí es donde nace los primeros indicios de la cobertura de seguro de transporte marítimo, ¿sí? Ahí tiene sus fuentes, lo que hoy conocemos como la cobertura de transporte marítimo. Ahí tiene sus fuentes lo que vamos a ver, el hechazón, avería gruesa, libre de avería particular, ¿sí? ¿Y cómo fue ese primer indicio? ¿Cómo fueron esos primeros instrumentos de seguro? Bueno, al capitán del buque le daban una suma de dinero, ¿sí?, que se denominaba préstamo a la gruesa, ¿sí? De ahí viene el tema de avería gruesa, que ya vamos a ver después de qué se trata. El capitán, tengan en cuenta que en aquellas épocas, hoy en día también son un poquito más sofisticados, pero también existen, pero en aquellas épocas había mucha piratería, ¿sí? Hoy también. Y con altos niveles de tecnología como para detectar buques para interceptar. Sobre todo, no solo el tema de piratería, sino todo el tema de los desastres naturales. Si el capitán llegaba a buen puerto en el sentido que llenaba sano y salvo con el buque la mercadería, devolvía ese préstamo. Como que, bueno, no había usado esa cobertura de seguro para todos los que tenían sus bienes, sus mercaderías a bordo de ese buque. ¿A quién se lo devolvía? Digamos, ¿y quién se lo daba? Bueno,
esta famosa compañía que se creó en el bar de Lloyds. De ahí surge un poco el nacimiento o el origen del seguro marítimo. Del seguro, claro. Y hasta acá vamos a dejar hoy, ¿sí? Así no los abrumamos con el resto, porque es un poco más extenso todo lo que vamos a desarrollar con respecto al seguro de los distintos transportes. Y como bien César dice, el transporte marítimo es el que siempre nos está marcando en todo, ¿no? El camino, porque tiene la mayor posibilidad de observar las distintas contrataciones o las distintas cláusulas que nos ofrecen los seguros para este transporte y para la carga de esa mercadería en este transporte, que vamos a estar viendo, y con eso vamos a arrancar el próximo viernes, y vamos a estar cerrando ese módulo 2 con seguro de crédito a la exportación, que también es un distinto tipo de seguro que se utiliza dentro del comercio internacional. Podemos Ahora, ver. Sí, dale. No, digo, si quieren, la semana que viene yo te lo paso para que lo puedas proyectar. Filmina sobre distintos tipos de buques, las bodegas de los buques, las bodegas de los aviones, digamos, cómo son las bodegas de un avión carguero y cómo son los contenedores que van enganchados en esas redes. Exacto, bien. ¿Esta filmina la van a subir? La semana que viene las pasamos. No, esta la que están presentando ahora. Estas de ahora están subidas, lo que pasa... no las vi. Perdón, están subidas, pero creo que no están visibles. Ahora después la dejo visible. Sí. ¿Está visible ya? Porque... No, está oculta. Bien, bien. Así que después, ahora cuando finalicemos también la otra clase, las dejo visibles. Me olvidé, estuve hoy en el aula chequeando el tema de los grupos y los foros y me olvidé hacer eso. Pero después les dejamos disponibles las dos que faltan de este módulo, así ya ustedes pueden ir chequeándolas. Bueno, los que están fuera del grupo, acá igual los que están participando seguramente son parte de esos grupos que están conformados, pero quienes después vean el video y están fuera del grupo, contáctese con los compañeros que ahí pusieron mensaje o intenten crear esos equipos de trabajo que faltan, porque bueno, estamos con el tiempo transcurriendo ya y tienen que estar con las primeras consignas, ¿no, César? Sí, porque después se hace efecto bola de nieve. Exactamente. Así que, bueno, muchísimas gracias, como siempre, nos encontramos el próximo viernes y seguimos con este módulo 2, con la parte final. Suerte, que estén bien. Gracias, Gracias.